Ok, en mi mente ya está grabando, así que bueno. Bienvenidos a un domingo más, chicos. Un gusto estar de nuevo con ustedes una semana más. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre, bueno, de hecho, el tema de este domingo fue como un poco sobre la marcha. Por cierto, si escuchan ruido o un maullido extraño es mi gata, y si escuchan ruido es la lluvia, porque algo le hice a Poseidón aparentemente. Así que bueno, ya recapitulando, más bien regresando al tema, vamos a hablar ahora sobre cómo anticiparnos a movimientos bruscos en el mercado para poder evitar caer en trampas o para poder evitar lo que a muchos les pasó el viernes con todo el tema de, bueno, con todo lo que pasó con Turquía y todo ese rollo. Pues lastimosamente bastantes personas terminaron bajando, pues, o si no es que quemando la cuenta. Así que bueno, por eso es que decidí hablar sobre este tema ahora. Así que bueno, entrando un poco ya más en materia, vamos a empezar hablando sobre cómo aumentar la perspectiva que tenemos sobre el mercado. Luego vamos a hablar un poco sobre lectura de velas. Vamos a luego pasar a cómo poder afinar o cómo poder buscar el mejor punto de entrada posible en una operación. Y por último vamos a hablar sobre cómo podemos ocupar algunos indicadores como respaldo para nuestro análisis. Antes de empezar me gustaría aclarar que las técnicas que voy a comentar ahorita pueden servir y ser adaptadas a cualquier estrategia, pero principalmente están orientadas a chartismo o análisis básicamente de trazos, por decirlo de alguna forma. Luego vamos a hacer los anuncios de rutina que siempre hacemos y vamos a cerrar, pues como siempre, con el análisis y proyección de mercado para esta semana. Bueno, ya empezando con lo que ya es el tema de lleno del mercado. Vamos a empezar hablando sobre cómo podemos aumentar la perspectiva que siempre hacemos en el mercado. Y bueno, a menos de que estemos operando en scalping, en cuadros de tiempo muy cortos, dígase 1 o 5 minutos, siempre tenemos que analizar la situación general del mercado en temporalidades altas. Generalmente en semanal podría ser un buen punto para poder pues empezar a tener una noción sobre la situación general, para obviamente ya poder ir buscando las operaciones con un poco más de contexto. Ahora bien, esto nos va a facilitar el tener una perspectiva más amplia de las oportunidades que vayamos viendo. Porque, por ejemplo, digamos que en cuadros de una hora, por ejemplo, en temporalidades de una hora o de 4 horas, podemos ver lo que puede hacer una compra segurísima, pero si nos vamos a una semana, podemos ver los indicios o todas las pistas a que una venta puede tener lugar. Y obviamente, pues hay que recordar que por regla general, siempre una temporalidad mayor va a tener mayor relevancia que una temporalidad menor. Y de hecho, esto lo podemos ver un poquito más claro en la captura de pantalla que les puse acá. Nada más déjenme sacar el lapicito para anotar de la sala. Y esta fue una de las señales que mandamos al canal gratis, me parece que la semana pasada. Y si mal no recuerdo, cuando abrió el mercado, abrió de hecho en positivo como por 60 pips, más o menos. No recuerdo bien la cifra exacta. Pero es un ejemplo muy bueno, porque cuando se mandó la señal en cuadros de media hora e incluso una hora daba aparentes señales de compra. Pero si se fijan, con solo haber subido a cuadro semanal, vemos como tenemos la resistencia fuerte aquí marcada pues en rojo. Luego también tenemos el tema de una vela que muestra un claro rechazo bajista, que es la penúltima vela, esta de acá, la de mecha larga. Y obviamente pues esto ya nos evitó el haber tomado una operación de compra que pues lastimosamente si alguien la tomó por cuenta propia pues hubiera terminado en pérdida. Ahora bien, esto nos sirve de nuevo, como ya recapitulando un poco para ir avanzando, sirva para que podamos tener una noción más grande. Porque, de nuevo, pasa mucho y eso es algo que se ve tanto en comunidades en Facebook, en varias comunidades de chat, en Telegram y demás, que muchas personas llegan y dicen, vean, que hice mal. Y suben una operación que se va turbo en pérdida y suben el análisis anterior y pues la verdad es que la operación sí tenía lugar. El problema es que lastimosamente no todos tienen esta práctica de ir de lo general a lo específico en términos de análisis. Y pues fue una de las situaciones que a muchas personas les costó bastante plata el viernes, con todo el tema de Turquía, que se fortaleció muchísimo el dólar a la hora de que le pusieron el tema de bueno, el castigo, muy entre comillas, con el tema de los aranceles sobre el hierro y creo que el aluminio. Pero bueno, eso ya es tema para un poquito más adelante. Ahora bien, siempre tenemos también que tener en cuenta la lectura de velas. Y de hecho vamos a hablar ya ahorita cuando demos la parte teórica, la parte de definición, por decirlo así, de la diapositiva, vamos a ver un ejemplo práctico.
Siempre tenemos que estar atentos al comportamiento de las velas. Por cierto, Gustavo, veo que, bueno, me imagino que recién entras. Estamos hablando sobre, bueno, pregunta que sobre qué trata el Zoom. Y de hecho, sí, ahorita me acabo de dar cuenta que entraron más personas. Estamos hablando sobre cómo podemos, bueno, de hecho, déjame regreso para que puedas ver el título también. Cómo puedes anticiparte a los movimientos bruscos en el mercado por el tema de hecho, escogimos este tema por lo que pasó el viernes con el dólar y con el tema de Turquía, que pues a varios les costó bastante. Así que bueno, ya respondiendo a la pregunta para continuar con la diapositiva, siempre tenemos que estar atentos al comportamiento de las velas, porque no solo porque el precio llegue a una zona de soporte o a una zona de resistencia, va a significar que va a rebotar. O sea, nada más con que llegue a esto o que veamos que la cotización llegue a la zona donde tenemos marcado el soporte o la resistencia, no dice demasiado. O sea, tenemos que tener en cuenta cómo llega, qué tanto le costó llegar, dicho de alguna forma, el rechazo que hubo conforme se acercaba, el comportamiento que tuvo antes de llegar a esa zona. Porque todos estos patrones que se empiezan a formar, ya sea de velas, ya sea de patrones armónicos, ya sea de cualquier cosa, se nos van dando, nos van contando, mejor dicho, la historia de qué tanto le costó al equipo de los toros o de los osos llegar a esa zona. Por ejemplo, tenemos el caso del euro dólar, que Jason pregunta que si esto aplica para Forex. Esto es para cualquier mercado que operes, o sea, es en análisis técnico en general. Estamos poniendo ejemplos de Forex, pero te aplica para, o sea, mientras estés usando velas japonesas y alguna variación del chartismo, te va a funcionar. Por ejemplo, en el caso del euro dólar, si se fijan, teníamos que se rompe este soporte que estaba en semanal, que luego se hace resistencia. Luego, pues obviamente como es un nivel bastante, bueno, bastante relevante, pues ya de plano se da la continuación después de la ruptura y entramos a lo que es este rango de acá. De hecho se los voy a marcar porque no estoy del todo seguro si sale el cursor. Este rango de acá, si se fijan. Entramos a toda esta parte de acá y el problema o el punto de tener en cuenta es si se fijan, nomás el precio entra en esa zona de acá, no puede una vez pasa a la mitad inferior, no puede regresar a esta parte de acá, si se fijan, al nomás romper, hace un intento y ya luego se mantiene por debajo, haciendo otro rango más pequeño en esta parte de acá. Y eso cómo lo podemos interpretar, mejor dicho, pues como una fuerza bastante grande por parte por parte de los vendedores o por parte de los osos, como lo quieran interpretar. Ahora bien, ya remontándonos un poco a un tiempo un poco más reciente, si se fijan acá, pudo haberse dado lo que era una oportunidad de compra, que fue en la que varias personas les fue mal. Porque si se fijan, si hacemos un poco de zoom acá y ven, digamos que esta vela grande, roja, no la conocemos, que fue la vela que a muchos se les hizo perder una buena parte de la cuenta. Si se fijan, el precio viene, se acerca al soporte, viene conforme se va acercando, es lo que estábamos comentando, las velas empiezan a perder fuerza, luego tenemos una vela que confirma el rebote de alguna forma, pero inmediatamente luego de esta vela tenemos una vela de volumen bajo. Luego de esa vela de volumen bajo tenemos una vela bajista que cubre el movimiento de las últimas tres velas, que es esta de acá. Prácticamente en un día, en 24 horas, anula el movimiento de 72. Eso ya nos tiene que dar o nos tiene que poner en contexto de que la fuerza bajista está bastante fuerte. Luego, si añadimos lo que veníamos hablando, de que el mercado entra a este rango de acá, no puede volverse a incorporar a la parte superior, ya tenemos que tener el contexto de, bueno, aquí todavía hay una fuerza significativa de venta. Me voy a pensar el comprar, perdón. Y efectivamente, si hubiéramos, bueno, si las personas que lastimosamente cayeron pues en esta situación hubieran tenido esta perspectiva, sin mencionar que en cuadros semanales pues también teníamos una situación en la que se notaba la fuerza bajista en el mercado, hubieran podido, mejor dicho, evitar haber entrado en este punto de acá en compra y luego aguantar todo este tramo en pérdida, porque de hecho ahorita que el mercado abre esta captura reciente, abre incluso con un gap bajista. Entonces, de ahí viene toda la importancia que tiene el no solo el tema de soportes, el tema de resistencia, sino la forma en la que el mercado llega ahí. Porque eso es lo que realmente nos empieza a contar la historia de cuál bando tiene más fuerza. Hay que tener siempre presente que en esto, por mucho trabajo de análisis técnico que se haga, al final de cuentas todo se reduce a compra o venta. Y hasta ahí.
Entonces obviamente tenemos que tener la mayor cantidad de factores a nuestro favor y de hecho es uno de los puntos que estábamos tratando hace un par de entrenamientos, que es no se trata de buscar la operación perfecta y que se alineen los 7 8 9 los planetas que quieran para que una operación se dé. El punto es tener más factores a favor que factores en contra. De nuevo, regresando al ejemplo, en este caso tenemos que está en soporte, es un factor a favor. Vemos que el precio, de nuevo, regresa al soporte con fuerza bajista, es un factor en contra. Si subimos a cuadros semanales, vemos la fuerza bajista, es otro factor en contra. De nuevo, tenemos dos en contra, uno a favor, simple y sencillamente nos apartamos de la operación. Y no tenemos que forzarla, acuérdense, hay como 80 y tantos pares en Forex. Y, perdonen, hay 80 y tantos pares de divisas en Forex y Forex no es el único mercado bursátil. Por perder una operación, por ser precavidos, no va a hacer que perdamos todas. Una operación no es nada. Hay oportunidades siempre en el mercado. Entonces, pues nada más es un pequeño consejo que quería hacer dentro de la diapositiva. Ahora bien, avanzando un poco en el webinar, vamos a hablar ahora sobre cómo podemos afinar o cómo podemos buscar el mejor punto posible para ejecutar nuestra operación. Ahora bien, regresando, ahorita vamos a retomar el ejemplo del que estábamos hablando en la primera diapositiva del entrenamiento, que es esta, que fue la señal que se mandó al canal gratis. Si se fijan, es el mismo par, es el mismo, creo que es el Eurolibra. Ahora bien, una vez tengamos identificado la posible operación, puede que veamos fuerza en el mercado en sentido contrario, como por ejemplo en el caso del eurodólar, que es lo que recién veníamos hablando. Que tenemos un ejemplo acá. Si se fijan, en cuadros diarios, en este par teníamos una vela con un cuerpo grande, alcista. Sin embargo, si tenemos la noción de que puede presentarse un rebote o una retracción en el precio que nos beneficie, pero no estamos seguros, podemos bajar a una o dos magnitudes de tiempo, es decir, a una o dos temporalidades, pues valga la redundancia, más abajo. Por ejemplo, en el caso de la señal, se estaba analizando en cuadros de un día, entonces bajamos a cuadros de 4 horas y luego a cuadros de una hora para poder afinar la entrada. ¿Por qué? Porque si no, o sea, no solo el tema de que la vela haya sido grande, sino que también, de nuevo, tenemos que buscar tener una perspectiva más grande respecto a eso. Bajando a cuadros de 4 horas, que 4 velas a ver, mentira, 6 velas de 4 horas hacen una vela de un día, y pues ya 24 velas de una hora hacen una vela de un día, ya nos pueden contar una historia un poco más amplia sobre cómo el precio llega a estos niveles. Ahora, si se fijan, en velas de 4 horas, pese a que en un día se veía la fuerza alcista, en 4 horas ven cómo acá empieza a perder volumen el mercado, en esta zona de acá, déjenme nada más lo marco con esta cosa de aquí, empieza a perder volumen el mercado, ya luego empieza un rechazo fuerte bajista, empieza a mostrar un tanto de indecisión, pero ya me estaba comentando Jason que se estaba trabajando un poco el Zoom. Es porque está lloviendo bastante fuerte en mi país. Entonces, pues, perdonen por eso. Pero ahorita sí ya se me quitó el mensaje de que la conexión era inestable. Creo que ya está bien. Nada más me lo pueden confirmar para igual, pues, no seguir hablando en vano. No sé si me pueden confirmar al chat de la sala si ya se escucha bien de nuevo. Ah, ok, perfecto. Como les estaba comentando. En este caso vemos como ya el precio empieza a hacer el rechazo bajista. De nuevo, vemos cómo se presenta la oportunidad de venta y de nuevo la tomamos y pues tenemos con el precio hace el movimiento que estábamos esperando. Ahora bien, este tipo de análisis o este tipo de técnica de análisis, por decirlo de alguna forma, nos puede servir para que si tenemos una operación identificada y todavía no estamos del todo seguros, podemos tener una perspectiva un poco más corta o más pequeña, o por decirlo así, por decirlo de alguna forma, una perspectiva un poco más acercada al movimiento del precio, o un poquito más cercana, perdón, al movimiento que hizo el mercado en cuadros superiores. Roberto me dice que no se escucha nada. No sé si puede alguien me puede comentar cómo se activa el audio del Zoom para pues, poder seguir con el entrenamiento. Y bueno, este tipo de prácticas nos sirven de nuevo, no solo para tener una perspectiva un poquito más certera o un poquito más amplia, que de nuevo, este es lo que les estaba comentando antes, el punto es tener más factores a favor que en contra, sino que también nos puede evitar el tomar malas decisiones, porque en este caso vemos cómo, de nuevo, se empezó a presentar el rechazo bajista, que en cuadros diarios se veía como fuerza alcista. Sin embargo, también si hubiéramos visto una oportunidad
de venta, y pongamos este mismo ejemplo, pero si hacemos si bajamos a una temporalidad menor, vemos como el precio no muestra cansancio, ahí podríamos haber evitado el tomar la entrada, porque por ejemplo, si se fijan, conforme el precio se acerca a la resistencia, al final hace un impulso fuerte y continúa subiendo un poco y hasta este punto empieza a cansarse. ¿Qué pasa si hubiéramos entrado acá? Pues que hubiéramos aguantado en negativo pues un par de días. Y obviamente pues esto si se puede evitar pues mucho que mejor. Ahora bien, ya entrando a la parte final del entrenamiento, que es otra de las formas en las que podemos pues sacarle provecho a los indicadores técnicos. En ocasiones, incluso cuando bajamos a una temporalidad menor o a una magnitud de tiempo menor para afinar la entrada, de lo que estábamos hablando anteriormente, podemos todavía tener ciertas dudas. Y en este caso podemos, por ejemplo, usar algunos indicadores como osciladores tipo RSI, estocástico, MACD y así. O también otro ejemplo podrían ser las medias móviles y demás para poder discernir o decidir si tomar la oportunidad o si la oportunidad merece la pena o no. Ahora bien, otros indicadores que se pueden ocupar para lo mismo son las medias móviles, que usualmente en 50, 100 o 200 periodos tienden a funcionar como soportes o resistencias dinámicas, que realmente pues no es tan complicado de explicar. Y ahorita que pasemos al análisis en vivo vamos a poner un ejemplo de esos. Ahora bien, en este caso, tenemos una de las señales que mandamos al grupo de pago. Tenemos como en este caso, si ven, hay un canal alcista, sin embargo se nos forma un doble techo, pero el precio todavía sigue dentro del canal alcista. Acá pues, tenemos de nuevo, regresando a la lógica de tener más factores a favor que en contra. Tenemos el doble techo, que es un patrón chartista a favor. Tenemos la resistencia, que es un segundo factor a favor. Tenemos el rechazo del mercado, que es un tercer factor a favor. De nuevo, ¿cuáles son los factores en contra? Que vamos en un canal alcista. Son 3 contra 1. Sin embargo, el tema de operar en contratendencia pues siempre es de tenerle mucho, mucho cuidado. Entonces, aquí podemos ocupar el tema de respaldar la decisión o respaldar la operación con un indicador técnico. Ven como nada más sacar un RSI con configuración normal de esas que sale por defecto, que es de periodo 14 me parece. Vemos una divergencia. Si se fijan, acá el precio hace un nuevo máximo en cuanto al recorrido. Sin embargo, en el RSI marca una pérdida de fuerza, que recuerden, el RSI marca la fuerza relativa del mercado, y esto puede indicar o es un indicio de que la fuerza alcista se está acabando, y de nuevo pues respalda la operación de venta. En este caso el precio hace el movimiento, cae, empieza a tener dificultades conforme se acerca a la parte inferior del canal, pero al final la fuerza bajista es tal que no alcanza a rebotar y termina rompiendo el canal. Obviamente, si en este caso hubiésemos visto que el precio en efecto se reincorpora, pues se cierra la operación antes de que llegue take profit. Pero en este caso, pues vemos como al final se termina rompiendo el canal porque pues simplemente el precio ya no logró recuperar, la fuerza bajista termina ganando. Y bueno, la operación sigue en positivo. Y esa es una de las formas en las que podemos ocupar los indicadores técnicos para respaldar la operación. Pregunta Oscar que si para las divergencias se ocupa el RSI. Para las divergencias puedes ocupar cualquier indicador del tipo oscilador. Puedes ocupar RSI, puedes ocupar un estocástico, puedes ocupar un MACD. Hay gente que ocupa el oscilador asombroso, algo así se llama. Se puede ocupar uno que de hecho creo que solo en TradingView lo he visto, que se llama TTM Squeeze. Pero realmente si es un oscilador, al final de cuentas el funcionamiento del indicador es el mismo, mostrarte un movimiento entre un punto A y un punto B, o sea, dentro de un mismo rango. Entonces, siempre que tengas este tipo de características en el indicador, te puede servir para eso. Bueno chicos, ya haciendo una recapitulación de lo que hemos venido hablando, nada más para quienes entraron un poco tarde a la sala, que veo que sí hay más personas, empezamos hablando sobre sobre la importancia de analizar desde una temporalidad superior, a menos de que estemos haciendo scalping, porque si estamos operando en 1 minuto o en 5 minutos, pues no tiene mucho caso el ver semanal. Pero ya si estamos operando en media hora, en 1 hora, sí ya merece la pena por lo menos darle una mirada a la perspectiva general del mercado en semanal. Luego pues pasamos a la importancia de leer los patrones de velas y cómo nos pueden hacer evitar situaciones como las que se dio el viernes con el tema de Turquía. Luego seguimos con algunas formas en las que podemos aprovechar, bajar un par de temporalidades para poder ver un poco más adentro de las velas en temporalidades amplias, para poder ya ver la fuerza de mercado y todo eso.
y ahorita pues que cómo podemos usar algunos indicadores para respaldar las decisiones. Ahorita nada más hacemos los anuncios de rutina y pasamos al análisis en vivo. Recuerden chicos, tenemos el servicio de señales orientadas a la educación, que es el tema del Trading Room. Les pasamos pues la señal con su respectivo punto de entrada, take profit, stop loss, y aparte de eso se les manda los gráficos con el análisis completo y la explicación de cada decisión de la operación, es decir, por qué se abrió, si se cierra antes, por qué se cierra, en caso de que llegue a stop loss y amerite pues aclarar por qué llegó, o qué perspectiva o cuál plan se va a seguir, pues se envía, y de nuevo todo esto es orientado a que pues puedan ir aprendiendo mientras van generando una rentabilidad. Luego, de nuevo tenemos el servicio de programación bajo pedido. Si quieren automatizar alguna estrategia que se base en indicadores o en alguna estrategia chartista simple, pues se puede hacer. Nada más nos mandan un correo a soporte o lo pueden checar en el sitio web. Ya ahorita que pasemos al análisis de mercado, nada más les enseño por dónde pueden enviar el correo. Tenemos las redes sociales a donde se mandan consejos de trading, inversión y negocios todas las semanas, que es, bueno, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Roca Trading Academy, y de nuevo en YouTube pues que estamos subiendo las grabaciones de los entrenamientos. Así que bueno chicos, vamos a arrancar con el tema del análisis de mercado. Nada más déjenme paso al explorador a Chrome. Y pues para los que siempre nos consultan, siempre sale la pregunta, para los que quieran saber cómo pues mandar un correo de contacto o algo por el estilo. Lo del canal lo vamos a mandar de una sola vez al canal de Telegram, lo del canal de YouTube, para que pues igual estamos como Roca Trading Academy, pero para que tengan el enlace directo y no entretenernos mucho ahorita, pues ya se los pasamos al cerrar la sala al canal de Telegram. Si quieren mandar un contacto o un correo, perdón, al correo de soporte, pues nada más le pican acá la cosa que dice hola, ponen el nombre, su apellido, el correo y pues ya lo que quieran consultar. O también pueden irse a las 3 rayas de acá y darle al formulario de contacto. De nuevo, haciendo la mención a nuestros socios que siempre nos dan un apoyo para pues llevar el webinar a más personas, nada más le pueden picar acá. Tenemos un grupo de señales que se llama All Trading, que es muy muy bueno, y tenemos un grupo pues que es una comunidad de trading bastante grande, y pues siempre es bueno tener pues alguien con quien comentar análisis o dudas. Se llama Vivir del Trading, nada más le pican a cualquiera de los dos si quieren unirse y pues ahí están. Bueno, y entrando un poco más en materia del análisis de mercado chicos, ya entrando el meollo del asunto, a donde vamos a poder también ver la forma práctica de lo que veníamos hablando desde hace ratillo. Nada más déjenme quito esto para que no esté molestando. Vemos como en el eurodólar, pues de nuevo, al final de la semana, la verdad es que sí lo siento mucho a quienes sí se les pegó el quemón en la cuenta con este movimiento. Vemos como al final, ya el viernes, por un tweet de nuestro querido amigo y compañero Donald Trump, pues se termina moviendo bastante fuerte el mercado por el tema de los aranceles con Turquía y todo eso. Así que el impulso termina fortaleciendo bastante al dólar, pues la mayoría de gente empezó a quitarse la lira turca de encima y por ende comprar dólares, fortaleciendo la moneda. Y vemos como este fortalecimiento termina rompiendo el soporte, llevándolo a la zona de los 1.13. En este caso, pues por lo mismo de la fuerza del mercado, yo en lo personal, para poder tener la mayor seguridad o poder evitar que la volatilidad o que algún movimiento medio errático pueda costar más a los que pues de por sí ya se les pegó un camoncillo en la cuenta, yo recomendaría esperar un pullback para que se valide el rompimiento y que nos sirva esto como resistencia para poder entrar en venta. Porque de hecho acá si se fijan tenemos esta zona de relevancia acá marcada con la línea punteada. Nada más déjenme quitar esta cosa de en medio. A donde podríamos empezar a ver pues un retroceso en el impulso bajista. Así que de nuevo yo en lo personal, la tendencia sigue siendo bajista, pero yo en lo personal sí esperaría pues poder incorporarnos a favor de la tendencia en lugar de en contra. En el caso del de la libra dólar, tenemos como de nuevo se termina fortaleciendo también el dólar respecto a este par. Irónicamente se rompe a la baja el canal bajista, pero en este caso no se alcanza a llevar a esta zona de soporte. Y así que en este caso, pues sí, de nuevo, esperaría ver una noción o algo más claro. Incluso podemos bajar a cuadros de 4 horas para poderlo ver un poco más a fondo. Yo en lo personal sí preferiría en este caso pues esperar a que o se valide la continuación bajista. Si ven de hecho el mercado pues desde finales de la semana pasada hasta ahorita sigue mostrando indecisión,
y podríamos tener dos situaciones o dos escenarios, o bien que pues al final el precio termine aguantando el bajón, o perdón, que el soporte termine aguantando la presión y se reincorpore a este rango, o que ya de plano se rompa y pues ya empezamos a tener un movimiento más largo placista. Si nos vamos a semanal para buscar más o menos por dónde podría terminar parando, podríamos tener un movimiento de cara a esta zona de acá que nos había servido antes como resistencia. Nada más déjenme le cambio el formato de las líneas para que se vea un poco más claro. A ver, para que no vaya a causar confusión luego. En caso de que el movimiento bajista pues continúe, podríamos tener una proyección, obviamente más a largo plazo, podría el precio bajar hasta los 1.2150 o 1.20. Así que sí hay que tenerle mucho cuidado a todos estos movimientos, chicos, porque recuerden que, bueno, tras con todo este tema de los aranceles y todo eso y la guerra comercial, pues sí puede causar bastante volatilidad o movimientos bastante erráticos en el mercado. Así que yo en lo personal sí les recomendaría esperar a que el movimiento se valide para poder entrar al mercado. Vale más la pena pues sacrificar un par de puntos en ganancias que pues entrar de una sola vez al mercado y que se dé una situación como la que a varios tuvieron que pasar el viernes. En el caso del australiano dólar, vemos como prácticamente tenemos un calcado de la misma situación del euro dólar y de la libra dólar. El precio llega con fuerza, fortaleciéndose con la noticia bueno, medio noticia o sorpresa de finales del viernes. Sí termina avanzando por debajo del soporte. El precio cuando abre ahorita esta semana, pues abre con un gap bajista y empieza a mostrar indecisión. De nuevo, acaba de abrir no hace mucho, no podemos basarnos realmente en esta vela, pues el mercado acaba de abrir por lo mismo. Pero en este caso, pues sí podríamos ver de nuevo el pullback o la continuación hasta el soporte en la zona de los 71.90, 71.60. Y ya cuando llegue acá, pues empezamos a analizar un poco los patrones de vela y de todo lo que veníamos hablando para ver si pues podría ser una oportunidad de compra o también se lo pasa llevando. En el caso del neozelandés dólar, tenemos en este caso, pues lastimosamente el dólar neozelandés sí se termina depreciando bastante, se termina debilitando muy fuerte con el tema de los tipos de interés por el Banco de Reserva de Nueva Zelanda y por el tema de la noticia de Turquía del viernes. Y bueno, en este caso vemos cómo se termina de validar la continuación bajista de la ruptura de este soporte. Vemos como el precio se había quedado un poco indeciso desde finales de junio hasta prácticamente las finales de la semana pasada, que ya con el tema de las tasas de intereses y lo de Turquía termina pues ya avanzando bastante fuerte a la baja. Sin embargo, de nuevo, todo movimiento fuerte por lo general siempre le sigue una corrección. En este caso, si vemos el pullback, podríamos verlo en torno a la zona de los 0.67. Si se da, pues en buena hora podríamos incorporarnos en el movimiento bajista. Y si se va de corrido, pues sería lo más recomendable esperar a que llegue a la zona de soporte, en la zona de los 64.30, para que pues podamos tener una buena gestión perdón, de riesgo-beneficio. En el caso del dólar franco, en este caso las noticias no lo afectaron tanto, no tuvimos tantos movimientos erráticos la semana pasada en este par. Vemos como luego de la ruptura de esta triangulación pues termina haciéndose un nuevo rango que es entre esta zona de relevancia y la resistencia. Vemos como creo que esta vela fue la del jueves, el precio de nuevo llega a la zona de relevancia, se rechaza de nuevo. Pero en este caso sí le pondría un poco más de cuidado porque la resistencia de aquí arriba es la zona de paridades, cabal la cotización de 1.00. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta resistencia se ha roto nada más, si mal no recuerdo, una o dos veces. Nada más déjenme quitar esta cosa. Solo se ha roto una o dos veces y de nuevo el precio pues tampoco ha mostrado demasiado impulso bajista como para pues darnos la seguridad y de nuevo no estamos en una zona donde podamos colocar una venta con una buena relación de riesgo-beneficio. En este caso yo en lo personal lo que recomendaría o el plan que tengo respecto a este par es o esperar a que llegue la resistencia y si vemos un rechazo pues vender o bien ver cómo se comporta si rompe esta zona de relevancia para incorporarnos en venta en este tramo de acá si es que pues la situación del mercado, si se llega a dar este escenario, es favorable, pues se coloca una venta con una meta más o menos hacia el soporte. Pero de nuevo, estamos tras que en un rango nuevo, estamos en medio de ese rango, pues sí en lo personal recomendaría ver un poco más de claridad respecto a la evolución del precio. Veo que Félix estaba consultando respecto al dólar canadiense, que ahorita pues ese es el que seguía.
En este caso vemos como teníamos la tendencia alcista, bastante marcada. El precio llega, pues toca la línea de tendencia. Al final, pues con un poco de dificultad por... Nada más déjenme quitar esta cosa que estaba molestando. Vemos como algo de dificultad. Ya al final pues empieza como a cansarse bastante. Termina pues haciendo el movimiento respectivo. El precio abre con un ligero gap alcista. Perdón, al final el viernes termina con un ligero gap alcista. Pero pues al final el movimiento se termina dando. Estamos de nuevo más o menos en medio. Un plan respecto a este par podría ser o bien esperar el toque de esta resistencia. O de hecho ahorita recién veo una posible línea de tendencia acá. Que en caso de que tengamos el rebote acá, porque de nuevo no se ha dado, lo voy a dejar en punteado. En caso de que tengamos la validación de esta línea de tendencia, pues sería de ver qué se dé primero, si la línea de tendencia alcista o la línea nueva de tendencia bajista. O bueno, si ya el precio termina continuando y esta línea de tendencia no se termina por validar, pues de evaluar cómo se comporta el mercado al llegar a la resistencia para vender, o bien si vemos que se termina rompiendo, pues esperamos una oportunidad de compra. En caso de que continúe a la baja, pues sería de ver cómo se comporta luego de la ruptura de la línea de tendencia cerca de la zona de soporte para poder colocar una compra. Y por último, en el caso del dólar yen, en este caso, pues con el mismo movimiento de esta cosa de Turquía, bueno, como también afecta al euro, porque, bueno, si mal no recuerdo, creo que parte de Turquía está en Europa, si no estoy del todo seguro, si me equivoqué, pues perdón. Pero el punto es que el movimiento termina afectando al euro y por consiguiente, pues en el par del euro-yen se termina viendo un movimiento que de hecho acá lo podemos ver rápidamente, pues fue un rechazo bajista muy fuerte que al final de cuentas también termina afectando pues por ende al yen. En este caso pues no se afecta de forma tan dramática como en el caso del dólar yen, del euro yen, perdón, no fue tan dramático como en este par que acabo de poner, pero se termina abriendo con un gap por debajo del soporte, bueno, que ahora en teoría debería de convertirse en una resistencia. Y pues podríamos ver o bien una continuación hacia la zona de los 108.60 o bien un pequeño pullback acá para la continuación de este movimiento o que se reincorpore al rango de acá arriba, más o menos. Aquí sí en lo personal pienso que podría darse esta situación en esta semana. Así que sí sería de evaluar pues estas primeras horas de mercado para ver qué situación podría ser más favorable. De nuevo recapitulando un poco, pues sería escenario 1. Continuación bajista hacia la zona de soporte. Escenario 2, pullback hacia la, en teoría, ahora resistencia y continuación bajista. O escenario 3, que suba y termina reincorporándose acá. Porque tenemos que recordar que el mercado por lo general cuando hace un gap tiende a tratarlo de rellenar a la brevedad posible. Y vemos como en este caso pues nada más quedó la mecha de esta vela de ahorita que acaba de aperturar el mercado. Así que bueno chicos, nos quedan un par de minutos en el webinar, creo que podemos analizar un par más. No sé si alguien puede sugerir un par en Forex o algún commodity o algo. Oscar, el eurodólar fue con el que empezamos ahorita. No sé si lo alcanzaste a escuchar, pero fue con el que empezamos el análisis semanal. Bueno, aprovechando que salió el tema de las noticias, mejor pasemos a eso porque pues no cayeron demasiadas sugerencias. O bueno, cayó la del oro, vamos a hacer la del oro, vemos las noticias de la semana y cerramos la sala. En el caso del oro vemos como pues luego de un fuerte impulso bajista que lo traíamos desde más o menos desde finales de mayo, vemos como se prácticamente abre en una tendencia bajista. Y en este caso vemos como el precio en torno a esta zona de acá, pese a haber pasado por debajo de este soporte, empieza a tener dificultades de continuar, porque si se fijan desde la mecha de la vela del 19 de julio, no ha logrado bajar, valga la redundancia, por debajo de la zona de los 1208, 1207 más o menos. Esto podría significar dos cosas, o nada más un descanso en la continuación bajista o una situación en la que el mercado podría reincorporarse al alza. De nuevo, esto hay que validarlo. Sí, pues tomaron una operación de compra en torno a esta zona, pues muy bien, creo que vale la pena mantenerla. Pero como para tomar una decisión de compra ahorita, pues en lo personal sí esperaría que se dé el movimiento, en dado caso, porque incluso si subimos a cuadros semanales, de nuevo aplicando lo que veníamos hablando en el entrenamiento, vemos como tenemos el impulso bajista. Sin embargo, desde prácticamente inicios de julio el mercado empieza a mostrar rechazo en la zona de relevancia de acá.
y las velas empiezan a caer en volumen. Y ya la última de esta semana pues sí ya cierra con un volumen bastante pequeño respecto a las anteriores, pudiendo significar pues un cambio en la dirección del mercado, reincorporándose a este rango de acá. Pero de nuevo, es de pues si no han tomado la operación ya, pues sí recomendaría esperar porque sí sigue avanzando un poco en sentido bajista. Así que bueno chicos, nada más hacemos lo de las noticias para revisarlas. De hecho, si no saben a dónde las pueden revisar, puede ser en Investing o puede ser en Forex Factory, que es en lo personal a mí me gusta bastante Forex Factory porque la interfaz es pues bastante sencilla. Nada más disculpen que no terminé de cargar por el tema de la lluvia, se puso bastante lento el internet. Nada más déjenme lo coloco para esta semana, que vendría siendo prácticamente del 12 al 18. Se desconfiguró esto. Nada más déjenme volverlo a colocar. Ahí estamos. Vemos como para el lunes tenemos nada más noticias de bajo y mediano impacto para realmente pues confianza empresarial. Para el caso del australiano, en China pues tenemos noticias respecto a las inversiones, producciones industriales, pero realmente nada que afecte demasiado al mercado. El martes tenemos nada más dos noticias marcadas como de alto impacto, que es básicamente promedio de ingresos para la libra. Y luego para ese mismo día tenemos los Wage Prices Index, que es de trimestre en trimestre. No estoy seguro qué mide este índice, pero lo marca como noticia relevante. Así que bueno, es de ponerle atención en caso de que tengan algún plan de operar tanto en la libra como el australiano, el dólar australiano para el martes. Luego el miércoles sí ya tenemos un día un poquito más cargado, tenemos el CPI anual de la libra, tenemos ventas minoristas mensuales en el caso del dólar americano. Tenemos inventarios de petróleo, de petróleo estadounidense, y para el australiano sí tenemos una noticia pues que sí ya mueve bastante, que es el tema del cambio en el empleo. Que recordemos que siempre el tema del desempleo termina estando bastante ligado al crecimiento económico de un país, entonces sí es de ponerle cuidado ya el miércoles. En el caso del jueves tenemos ventas minoristas para la libra, de nuevo otra noticia pues de relevancia bastante alta. Para el dólar americano tenemos los permisos de construcción que de nuevo tienden a ir bastante ligados al crecimiento o el desarrollo del país. Y en el caso al final del jueves tenemos otra noticia para el australiano, que pues es una charla prácticamente del gobernador Lowe, creo, no estoy seguro si es una institución, pero es una charla al final de alguna institución financiera que de nuevo esos terminan, obviamente depende de lo que diga, terminan afectando bastante el mercado. Y por último, el viernes tenemos nada más una noticia relevante para el dólar canadiense, que es de nuevo el CPI pues mensual. Y también si se fijan tenemos el CPI anual, pero es el CPI común, así que pues también tenemos el promedio y de nuevo, son varias mediciones del mismo reporte, pero sí es de tenerlo en cuenta. Así que bueno chicos, un gusto haber estado de nuevo un domingo más con ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan la mandan por el chat de Telegram, ahí se las puedo responder. Y así que bueno chicos, un gusto haber estado con ustedes de nuevo. Y felices transacciones para la semana y mucha suerte. Un abrazo a todos.